En esta charla hablaremos sobre lo que se conocen como las terapias humanistas. Usted ya ha estudiado la teoría de personalidad humanistas y en esta ocasión vamos a hablar sobre los enfoques terapéuticos relacionados a esta psicología que se ha llamado la psicología humanista. Sí, estas terapias humanistas van a estar basadas en los mismos principios de la psicología humanista que estudiamos cuando discutimos el capítulo de personalidad. Así que estas terapias humanistas van a estar basadas en el principio de que las personas tienen el control de su comportamiento. En ese sentido, se establece que las personas son libres y pueden hacer elecciones sobre sus vidas y en esencia, por otro lado, son responsables de solucionar sus propios problemas. ¿Por qué? Al sostener que la persona es libre, también esto también tiene como consecuencia el hecho de que la persona sea responsable de sus acciones. El enfoque humanista, como hemos discutido en el capítulo de teorías de personalidad, es un enfoque positivo, optimista en relación a la naturaleza humana. Y terapistas como Carl Rogers señalan que el ser humano tiene una naturaleza buena y el problema es que no le permiten desarrollarse como él desea desarrollarse, que le ponen a los adultos a su alrededor, le ponen obstáculos, pero si a la persona se le diera, se le dejara libre como realmente es, él puede tomar decisiones sabias, porque si no estuviese presionado y oprimido por los demás, las personas entonces tenderían a tomar las mejores decisiones. Un ejemplo de enfoque humanista es lo que se ha llamado la terapia centrada en el cliente, o lo que también Carl Rogers más adelante llamó terapia centrada en la persona. Este enfoque, en la meta principal, es lograr el potencial personal que la persona alcance el potencial de autorrealización. Así que es una terapia, lo que se conoce también como una terapia no directiva, en donde el terapista no actúa como alguien que aconseja, no actúa como alguien que orienta y le dice a la persona lo que debe hacer. Y realmente el terapista se mantiene haciendo preguntas y tratando de que el paciente entienda su problema. Pero el terapista no guía, no es un guía directivo de lo que se discute en la terapia, sino que el paciente, la persona, es la que decide también lo que se discute en esa terapia. Los consejos, las directrices están prohibidas en este tipo de terapia centrada en el cliente, porque Rogers sostiene que en el momento en que usted le da consejos y orientaciones a una persona, y si por alguna situación esos consejos no tienen los mejores resultados para la persona, pues la persona va a tender entonces a culpar al terapista por haberle dado esos consejos. Así que el ofrecer consejos es algo que no es aceptable dentro de los enfoques humanistas. Rogers también nos señala que el asunto principal, lo que causa problemas, enfermedades y disturbios psicológicos en la zona, es lo que él llama incongruencias. Y esas incongruencias nacen de lo que el concepto que él desarrolla, que se llama estima positiva condicionada. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que a la persona se le va a querer solo cuando complace a los demás, solo cuando quiere, ¿no? Se comporta como los demás quieren que ella sea. De esa manera la persona tiende a negar su propia identidad, lo que le va a producir ansiedad e incomodidad, y a su vez va a afectar la relación con nosotros mismos y con los demás. Así que en esencia esta
estima, lo que Rogers llama la estima positiva condicionada, va a tener como consecuencia que la persona entonces viva en ansiedad y no pueda aceptarse tal y como es. Una de las metas de la terapia centrada en el cliente o en la persona es que la persona pueda aceptarse a sí misma tal y como es, sin tratar de imitar a los demás, sin tratar de complacer a los demás. Rogers también establece lo que él llama las condiciones que debe tener una terapia efectiva. La primera de ellas, y está relacionado a lo que discutimos anteriormente, es la aceptación positiva incondicionada. Y esto se refiere a valorar el cliente por lo que es, en términos de que es un ser humano único, con unos potenciales por desarrollar. Esa es la primera condición. La segunda condición es lo que Rogers llama empatía, y esta es que el terapista es capaz de demostrar que está entendiendo a la persona desde su perspectiva y que puede comunicar la perspectiva del cliente y que puede comunicar esas experiencias y sentimientos del cliente. La empatía es lo que se ha definido como la capacidad para uno ponerse los zapatos de la otra persona y para poder entender el mundo de esa otra persona desde su perspectiva. Por último, Carl Rogers señala que es importante que en esa terapia el terapista sea auténtico, que sea genuino, que sea sincero, que no se oculte a través del profesional. La idea detrás de estas condiciones es que finalmente el cliente, el paciente, la persona, puede entonces también desarrollar estas cualidades y que pueda tener la capacidad de ofrecer aceptación positiva e incondicionada, de ofrecer comprensión empática y autenticidad. Resumiendo entonces los principales elementos de esta terapia centrada en la persona de Carl Rogers, podemos decir que es una terapia que recalca el escuchar al paciente como una estrategia de ayuda efectiva, porque la mayor parte de los casos, de acuerdo a Rogers, eso es lo que el paciente necesita, que alguien lo escuche y lo escuche atentamente. Y también Rogers habla de lo que se conoce como reflejar sus sentimientos. Y esto es un proceso en donde el terapista le deja saber al paciente qué es lo que él está entendiendo, qué el terapista está entendiendo de lo que el paciente está expresando. Es decir, reflejamos sentimientos de tal forma que el paciente, que la persona, se sienta que lo estamos entendiendo. Si el paciente lo que expresa está sintiendo coraje, nosotros le señalamos, me parece que estás sintiendo coraje, o me parece que estás triste. Y esa es una manera también de facilitar el que la persona comprenda sus sentimientos. Y por último, esta es una terapia que se basa en el no juzgar. No hacemos juicios de valores, no juzgamos la conducta de la persona, sino que aceptamos de forma positiva e incondicional. Estos son los elementos principales de un tipo de terapia humanista, que es la terapia centrada en la persona. Hasta pronto.